Gracias por el privilegio que nos das una vez más de venir a tu casa para ser instruidos con tu palabra. Primero, Señor, venimos para honrarte y adorarte con nuestros cantos, Señor. Y es la manera como tú vas preparando nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Así que disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tu Espíritu Santo, como el Maestro de Maestros, la tercera persona de la Trinidad, nos enseñe lo que en tu palabra está establecido respecto al Espíritu Santo y a sus dones. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento, pedimos que traigas luz a nuestro corazón, para poder discernir con certeza, con claridad tu palabra, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría, Señor, para poder transmitir tu mensaje, Señor. Y que este mensaje sea un mensaje claro que pueda ministrar nuestro corazón, Señor. Así eres tú nos hablas al corazón porque deseas que cada día nuestra vida cristiana vaya de gloria en gloria, de poder en poder, y que vayamos madurando cada día más. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy voy a compartir un tema que para algunos es un poco controversial, pero ya vamos a explicar qué es lo que la Biblia dice al respecto. El tema, para los que anotan, ahí está en la pantalla: el bautismo y llenura del Espíritu Santo. Y la pregunta con la que quiero iniciar es la siguiente: ¿el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, o la llenura con el Espíritu Santo, será una experiencia real en el cristiano o algo meramente emocional? Bueno, de eso vamos a hablar precisamente, pero quiero que ponga en su mente esta pregunta, porque algunos asumen que todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, su obra, los dones, pues son cuestiones que tienen que ver con las emociones. Obviamente Dios nos ha dado emociones, pero esas emociones deben de estar bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia habla de esta experiencia del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, y de la llenura del Espíritu Santo como una experiencia real, Solamente cito dos textos donde vamos a basar este tema. Hechos capítulo 1, versículo 5. Estas son palabras de Jesús. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Palabras de Jesús. Este término bautizar es muy simple. Bautizar significa, la traducción habla de algo que es sumergido completamente. Y en la Biblia se registran dos doctrinas fundamentales que sostienen el cristianismo. Una es el bautismo en agua, que es un mandamiento, no es una opción. Por cierto, si alguno de ustedes no se ha bautizado, le pedimos por favor que se anote. Próximamente vamos a tener bautismos. Y este es un mandamiento que todos los creyentes nacidos de nuevo tenemos que cumplir. Pero hay otro bautismo, que es el bautismo con el Espíritu Santo, y es de lo que vamos a estar hablando. Y esto no es algo que a mí se me ocurrió, es algo que está en la Biblia, y aquí lo comprobamos. Dice Jesús: Juan les bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este texto está en el contexto de la promesa que Jesús está haciendo acerca de la venida del Espíritu Santo. Pero hay otro texto que menciona Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, que habla precisamente de ser llenos en el Espíritu. Dice Efesios 5, 18: por lo tanto, es decir,
de todo lo que Pablo les viene hablando en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios, que es, el contexto es, andad en luz y no en tinieblas. Usted lee los versículos anteriores y se va a dar cuenta el llamado que está haciendo Pablo a los cristianos de la iglesia en Éfeso es andar como es digno del Señor, siendo luz, y andar en el Espíritu y no en la carne. Y ya el versículo 18 ya lo menciona la razón y el por qué. Dice, por lo tanto, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ya hemos dicho que nuestro Dios, que es un Dios soberano y todopoderoso, no necesita de nada ni de nadie para hacer todo lo que se ha propuesto hacer en el cielo y en la tierra. ¿Verdad que no? Él no necesita a nadie. No necesita de nadie tampoco. Él es soberano, Él es el creador de todo. Sin embargo, Él nos llama a sus hijos y nos capacita para que trabajemos junto con Él. Por lo tanto, como Él quiere que trabajemos con Él, pues Él nos ha capacitado y nos provee de sus dones. Y sin duda alguna, a todos y a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado por lo menos un don o más de un don. ¿Sí? Esto con el fin de cumplir con los propósitos de Dios. No mis propósitos, pero los propósitos de Dios. De esto ya hablamos, solamente estoy dando un recordatorio de lo que ya hablamos. ¿Cuáles son los propósitos por los cuales Dios nos ha dado dones? Número uno, que manifestemos el carácter de Cristo aquí en la tierra. Los dones nos son dados para manifestar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Por ejemplo, hay un don, el don del que ya hablamos, que es el de hacer misericordia. Así era Jesús. El carácter de Cristo era que Él era misericordio, compasivo y misericordioso. Entonces, se cumple este propósito cuando obramos haciendo misericordia. Y yo les decía que la semana pasada hablamos de algunos dones. Al igual que algunos otros, creo que es un don en el que todos debemos de fluir, el hacer misericordia, porque así era Jesús. Y es de esa manera como cumplimos, repito, su propósito, que es manifestar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Otro propósito por el cual el Señor nos dio dones son herramientas que Dios puso a nuestro alcance para la evangelización de las almas. Esta actividad o esta tarea es de todos, no nada más de un grupo de ciertas personas, la evangelización de las almas. Y en la evangelización de las almas se requiere pues el fluir de los dones, porque es muy posible que al estar evangelizando a alguien te puedas encontrar con un enfermo que necesita oración, y es donde fluye entonces el don de hacer milagros o el don de sanidad, ¿verdad? Entonces ahí se cumple otro de los propósitos por los cuales nos fueron dados los dones, que son como herramientas para la evangelización de las almas. Pero también otro propósito por lo cual Dios nos dio dones fue para la edificación de la iglesia, para ir edificándonos unos a otros. Por ejemplo, los hermanos mayores debemos enseñar a los hermanos menores. ¿Enseñar qué? Pues enseñar las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Y de esa manera nos vamos edificando unos a otros como el cuerpo de Cristo que somos. Entonces, los dones nos los fue dado, Dios nos los dio para edificar la iglesia, hacer la obra del ministerio, pero no para traer confusión en la iglesia, ni tampoco para traer división en la iglesia. Otro de los propósitos que hablamos de él fue también para traer liberación a quienes están o son oprimidos por diversas cargas, por diversas opresiones, sean creyentes o no sean creyentes. Por ejemplo, si tú estás trabajando en la evangelización de las almas, te puedes encontrar con algún endemoniado, ¿verdad? O con alguna persona que está siendo oprimida con amargura o con resentimiento. Bueno, ahí como parte del cuerpo de Cristo, tú y yo podemos
obrar fluyendo en los dones y de esa manera liberar a los que están siendo oprimidos por el diablo. Yo pregunto, ¿habrá gente a nuestro alrededor que está siendo oprimida por el diablo? Miles de personas. Recordemos, mis hermanos, que nuestro campo misionero son todas las personas inconversas que nos rodean. Ese es tu campo misionero. Las personas que te rodean en el mercado, en el trabajo, en tu vecindario. Ese es nuestro campo misionero. Los proyectos y campos de misiones de evangelismo de esta casa, por lo que a esta casa se refiere, se encuentran en todo lugar a donde todos vamos. Porque luego de repente estamos esperando a que haya un grupo de evangelismo o a que haya un grupo de misiones para hacer la misión o para hacer el evangelismo. No hay que esperar una campaña evangelística o una campaña misionera. No, todos los días tú y yo podemos evangelizar y todos los días podemos cumplir con la misión que es precisamente predicar el evangelio. Esto de acuerdo precisamente a la encomienda que Jesús nos dejó en Marcos 16, 18 y también en Mateo y en los demás evangelios. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id. No dice si quieres, está en imperativo, el mandato está en imperativo. Vayan, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí están fluyendo los dones. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. ¿Por qué? ¿Por qué la encomienda? Porque Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz de este mundo. Así que para el cumplimiento de los propósitos de Dios se requiere primero el poder de Dios manifestado a través de la predicación del evangelio, que Pablo dijo que era poder de Dios. ¿Sí crees que es poder de Dios el evangelio? Simplemente, si tú no crees, pues vete a ti mismo. Cómo el evangelio nos ha transformado, nos ha cambiado, ha renovado nuestra mente. Entonces, la predicación del evangelio es poder de Dios. Por eso hay que predicar. Otro de los propósitos por los cuales tenemos los dones es para que funcionemos en ellos, pero también hay que funcionar con los dones. Ya decía yo hace un momento, los dones no hay que mantenerlos ahí pasivos, inactivos. No, hay que usarlos, hay que usarlos. Pero también, en tercer lugar, para que podamos fluir en la predicación del evangelio, podamos fluir en los dones, se requiere el bautismo con el Espíritu Santo. Y escuchen, en segundo lugar, como segunda experiencia, la llenura con el Espíritu Santo. Ya voy a estar explicando de qué se tratan estas dos experiencias. Repito, Hechos 1, versículo 4, leí el versículo 5, voy un poquito antes. Palabras de Jesús, dice Jesús, Hechos 1, 4, estando juntos les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Solamente a manera de información y como referencia, esa frase cuando dice ahí Jesús, ustedes serán bautizados dentro de no muchos días, pues podemos pensar, pues ¿cuántos días pasaron? Quiero decirles que no fue un tiempo muy prolongado, porque entre la ascensión de Jesús al Padre y el descenso del Espíritu Santo pasaron solamente 10 días. Cuando dice la Biblia, usted y yo podemos leerlo ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que vino el Espíritu Santo como un estruendo fuerte, se tembló el lugar donde estaban. ¿Cuánto tiempo pasó? 10 días solamente. Y en esos 10 días ellos estaban ¿dónde? En un lugar llamado el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando en una actitud de expectación, o con una expectativa.
basando esa expectativa en la promesa que el Padre les había hecho y Jesús lo había confirmado del Espíritu Santo. Jesús les había dicho: no los voy a dejar huérfanos. Van a hacer la obra del ministerio, pero la van a hacer con el respaldo de mi Espíritu Santo. Y esa promesa y esa afirmación de Jesús sigue vigente en nuestros días. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra del ministerio. Ahora, los discípulos conocían las palabras que Juan dijo respecto a Jesús. Juan mismo dijo: yo bauticé con agua, pero el que viene detrás de mí, refiriéndose a Jesús, él dijo: él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, el bautismo de Juan estaba expresando simbólicamente la limpieza y la purificación de nuestro corazón para todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, como tú y yo. El día que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese mismo momento tú veniste en arrepentimiento y fe y se produjo en ti lo que se conoce en la teología como la conversión o como el nuevo nacimiento. Así que, pero decía Juan: el que viene atrás de mí, refiriéndose a Jesús, él estaba anunciando que él era ese que venía atrás de él, refiriéndose a Jesús, era mucho más poderoso que él, en el caso de Juan, y que tendría un bautismo diferente. Esto significa que los que habían sido o los que habían de ser bautizados en el Espíritu quedarían sumergidos bajo la divina persona de Jesús, que los cubriría y los llenaría en plenitud su vida. Esta es una experiencia, cuando somos bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo, es una experiencia que recibimos en el momento en que nacimos de nuevo. No sé cuántos pueden recordar el día que ustedes nacieron de nuevo. Yo llevo ya 36 años y todavía me acuerdo el primer día que Dios me permitió tener esa experiencia. Había un gozo en mi interior que jamás en mi vida había experimentado. Es un gozo indescriptible. Y es tan profundo ese gozo que a veces es difícil describirlo con palabras. Lo único que yo quería hacer era decirle a toda la gente que yo había nacido de nuevo, que estaba experimentando un estilo de vida diferente, y quería predicarle a uno y quería predicarle al otro, y luego decía: échenme al diablo, al cabo yo tengo el poder del Señor, así que el diablo no me puede hacer nada. Y anda uno con un ímpetu impresionante que ni siquiera el diablo te tiene miedo. No sé cuántos tuvieron una experiencia así, pero escuchen esto: algo sucede de pronto, como que pasan los años y esa experiencia de nuestro primer amor y del fuego de nuestro primer amor como que se va apagando. No, tenemos que seguir experimentando ese gozo profundo, tenemos que seguir experimentando esa autoridad que Dios nos ha dado para resistir las tentaciones, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos. Tiene que seguir fluyendo esas experiencias en nosotros. ¿Y saben cómo sucede eso? A través de la llenura del Espíritu Santo. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, Jesús promete a los discípulos y les dice que ellos serían llenados con el Espíritu Santo. Casi 2600 años antes de Cristo, el profeta Ezequiel ya había anunciado la realidad espiritual de este nuevo pacto al pueblo de Israel. O sea, fue una profecía que ya apuntaba a Jesús a través de esta experiencia. 2600 años aproximadamente antes de que Cristo apareciera en escena, ya Ezequiel había hablado al pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 36 versículo 25, hablando de esta promesa, y les dice Ezequiel, Dios hablando a través del profeta Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios es símbolo de agua? Y la palabra de Dios es la que nos limpia.
Entonces se confirma ahí ya en el Nuevo Testamento cómo la palabra purifica, limpia el corazón de todos aquellos que habíamos estado atormentados por el diablo. La palabra de Dios nos limpia. Se cumple esta palabra que dice Ezequiel: esparciré, Dios a través de Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias. Todas, sin faltar ninguna. Y estamos en ese proceso. Ese proceso se llama el proceso de la santificación. No es otra cosa más que el Señor irnos limpiando de todas nuestras inmundicias. Y luego dice: y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Un ídolo no es solamente una figura que alguien levanta ahí. Un ídolo también que a veces nosotros levantamos es el trabajo. Son muchas otras cosas que luego todo lo que no honra a Dios es un ídolo. Y ya usted póngale el nombre que usted considere ahí conveniente. Entonces dice el Señor: les limpiaré de todos vuestros ídolos. Versículo 26, mira lo que dice: y les daré un corazón nuevo. ¿Cuántos ya tienen un corazón nuevo? Antes teníamos un corazón tan corrupto, tan cochambroso, tan echado a perder, tan malvado y tan perverso, como lo menciona Jeremías. Y dice aquí, la promesa es: les daré un corazón nuevo. ¿Ya tienes un corazón nuevo? Bueno, ahí se cumple esta palabra profética, hablada 2600 años antes de Cristo. Y luego dice: y les pondré un espíritu nuevo. Espíritu está ahí con minúscula, refiriéndose al ser interior. Les pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Así estaba nuestro corazón antes de que conociéramos a Cristo. Y les daré un corazón de carne. Noten ustedes dos elementos: la piedra, que es sólida, dura, y un corazón de carne que es liviano, que es sensible. ¿Ya tienes un corazón sensible? Porque si todavía sigues endurecido, entonces algo necesita. Se me hace que el Señor necesita hacer una cirugía de corazón abierto en tu corazón, en tu interior, y sacar ese corazón de piedra y ponerte un corazón sensible como el corazón de Dios. Así es Dios. Dice: les daré un corazón de carne, versículo 27. Y no para ahí la promesa y la profecía: y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y ahí ya la palabra espíritu está con mayúscula, refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad. Les pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Ya tienes el Espíritu de Dios morando en tu corazón? Si naciste de nuevo, sí. Ya fuiste bautizado con el Espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si alguien todavía tiene un corazón endurecido, si alguien todavía no ha sido limpiado de todas las inmundicias, si alguien todavía no tiene el Espíritu de Dios, es muy difícil que ande cumpliendo los estatutos, guardando los preceptos de Dios y cumpliendo su palabra, obedeciendo su palabra. Es muy difícil. Se necesita nacer de nuevo, ¿sí? Ahora, esa limpieza que se refiere Ezequiel ahí de las obras inmundas, porque usted y yo lo leemos así muy simple: obras inmundas, o la inmundicia de las obras. En esto había caído el pueblo de Israel, en la práctica de obras inmundas, o que eran consideradas inmundas. Y Ezequiel en el versículo 17 las compara con las toallas menstruales de la mujer. Entonces, fíjese cómo hace una comparación para hablar o manifestarle al pueblo de Israel que esas inmundicias en las que el pueblo de Israel había incurrido eran muy parecidas a las toallas menstruales de la mujer. ¿Qué sucede con esas? Son desechos de la mujer que les viene en sus periodos, ¿verdad? Por cierto, maridos, hay que ser muy respetuosos y hay que ser muy conscientes y hay que ser muy sensibles cuando tu esposa anda en ese periodo. ¿Verdad que sí, mujeres? Les cambia el estado de ánimo, en fin, se vuelven un poquito irritables.
algunas, no todas. Y nosotros los varones tenemos la responsabilidad de poder entenderlas, porque a veces somos tan crueles. Ya está llorando otra vez, mujer. Varón, anda en su tiempo, en su tiempo del mes, entiéndela. Más bien, en lugar de decirle, ya está llorando otra vez, ¿por qué no vamos o por qué no vas y la abrazas y le dices, ¿qué te pasa, mujer? Adelante, échale ganas, déjame orar por ti. La abrazas, le das un beso, y si sabes que le gustan los chocolates, regálale un chocolate. O si sabes que le gustan las flores, regálale una flor. O si sabes que le gusta la birria, pues llévala a la birria. Y algunas mujeres están, ya las estoy viendo aquí a todas, ya hoy estás oyendo al pastor. Es que sí, a veces somos muy crueles, somos muy crudos, hermanos, ¿verdad? Bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Pero por algo salió. Entonces, esas toallas, esas prácticas que estaba teniendo el pueblo de Israel eran comparables a las toallas menstruales de la mujer, a los desechos de la mujer. Pero también habla de un espíritu nuevo y habla del espíritu de Dios puesto en el interior. Todo eso, toda esa limpieza de las inmundicias, ese cambio del espíritu nuevo y ese espíritu de Dios puesto en nuestro interior, escuchen esto por si no lo sabías, son los actos de la gracia y la misericordia de Dios hacia todos nosotros los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Es la gracia de Dios. Nosotros no somos acreedores de algún mérito. Si ustedes estudian el capítulo 36 del libro de Ezequiel, se van a dar cuenta que ahí el Señor les dice, miren, yo los voy a limpiar y les estoy prometiendo eso que ustedes acaban de escuchar. Los voy a limpiar de sus inmundicias, les voy a dar un espíritu nuevo, voy a poner mi espíritu en ustedes, pero no porque ustedes son muy buenos o porque tengan algún mérito. Les dice, no, es por mi nombre, porque no quiero que mi nombre sea blasfemado con la gente que no conoce a Dios. Lo estaba haciendo por su nombre. Lean, les dejo de tarea que lean el capítulo 36 y los más anteriores del libro de Ezequiel, para que se den cuenta acerca de la gracia y la misericordia de Dios mostrada a través del Señor. Ahora, teniendo en cuenta esa experiencia, para todos los nacidos de Dios, ¿cuántos nacidos de Dios hay aquí? Levanten la mano. Que ya naciste de nuevo y tienes la convicción, y tienes la convicción porque sabes que hay evidencia de tu nuevo nacimiento. Porque es necesario que si tú dices, yo ya nací de nuevo, pues mostremos evidencias, ¿verdad? Bueno, para todos los nacidos de Dios, escuche lo que dijo Pablo a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias de todos los tiempos. En capítulo 5, versículo 18, que ya leí el texto, dice Pablo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Así que fuimos engendrados por el Espíritu. Debemos cada día ir creciendo en el Espíritu. Debemos de ser guiados cada día por el Espíritu para vivir, para pensar y para actuar espiritualmente. Debemos estar dispuestos a recibir los dones del Espíritu para que entonces en ese sentido podamos hacer la obra del ministerio en el Espíritu y no en la carne. Por lo tanto, si ya sabemos eso y tenemos claro ese entendimiento, cada día, y escuchen, lo dije, cada día necesitamos ser llenos del Espíritu. No nada más cuando venimos el domingo a la iglesia. Cada día hay que llenarnos con el Espíritu. Bueno, yo decía al principio que este tema ha sido motivo de controversia porque no se ha podido diferenciar entre lo que es el bautismo en el Espíritu o con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo. Por eso yo voy a tratar de analizar así a vuelo de pájaro algunos textos de la Biblia que hablan de este tema, el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo. Pero quiero aclarar algo. Yo no voy a exponer algunos textos de la Biblia para refutar a nadie, para sus enseñanzas. Tampoco voy a crear más controversias de las que ya hay, sino vamos a tratar
de examinar un poco la evidencia de la Escritura para que entonces podamos nuestra fe respecto a los dones del Espíritu Santo y a la llenura del Espíritu Santo, nuestra fe puede estar fundamentada en lo que dice la Biblia. Así que teniendo todo esto en mente, el tema que vamos a tratar, ya terminé con la introducción, el tema que vamos a tratar es el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura, ¿serán una experiencia real o emocional? A ver, voy a preguntar nuevamente porque quizá alguno dudó. ¿El bautismo y la llenura con el Espíritu Santo son experiencias reales o solamente emocionales? Reales, son reales. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es tan esencial para la salvación como para hacer la obra del ministerio. Nadie puede... Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces procedemos a tener la experiencia de la salvación. Pero es también el Espíritu Santo el que nos ayuda a hacer la obra del ministerio. No podemos hacer la obra del ministerio sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso fue lo que Jesús les estaba prometiendo a los discípulos, quienes se encargarían de la obra, de continuar la obra de evangelización que Jesús había iniciado. Así que el propósito de Dios en nosotros es tener el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ese control de tu vida, de mi vida, espíritu, alma y cuerpo, el Señor lo hace a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. ¿Sí? Por lo tanto, debemos de permitirle al Espíritu Santo que nos controle. Es en ese sentido entonces que nuestro servicio, ya lo mencioné, debemos hacerlo en el Espíritu y no en la carne. Si tú sirves a Dios en alguna función dentro del cuerpo de Cristo, cualquiera que sea, tienes una función en el cuerpo de Cristo, hay que hacerla en el Espíritu y no en la carne. ¿Estamos claros en eso? Así que primero, el ser bautizados o sumergidos totalmente con el Espíritu Santo es una experiencia que se recibe como consecuencia de haber oído el mensaje de la salvación, que repito, nos llevó a la conversión y a la experiencia del nuevo nacimiento. Ahí está la base de todo. Y hay dos propósitos fundamentales por los cuales el bautismo con el Espíritu Santo viene a nosotros. Primero, el bautismo con el Espíritu Santo, escuchen, nos hace uno con Cristo. Nos hace uno con Cristo. Porque antes de haber nacido de nuevo y antes de tener la experiencia del nuevo nacimiento y la conversión, estábamos separados de Cristo. Estábamos separados del Padre por causa del pecado. Estábamos en pleito con el Padre, pero Cristo vino a reconciliarnos, Cristo vino a unirnos. Y entonces cuando nos convertimos, nacemos de nuevo, el bautismo con el Espíritu Santo nos une con Cristo. Y escuchen esto, esta unión no es una unión emocional, es una unión real. ¿Cuántos ya tuvieron esta experiencia? Es una unión real porque es una unión espiritual, nuestra unión con Cristo. Y Cristo debe de estar en nuestro corazón. Es Jesús el que nos da la paz. Jesús lo dijo a los que ministraba: mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Jesús, ¿sí? ¿Cuántos ya están unidos a Cristo? Sí, bueno. Luego, después de esa unión con Cristo, ligados con Cristo, pues entonces todos los nacidos de Dios que estamos unidos con Cristo, escuchen esta verdad que luego a veces no practicamos. Debemos así como quedamos unidos con Cristo, quedamos unidos los unos con los otros por el Espíritu Santo que nos fue dado como cuerpo de Cristo que somos. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es posible que alguien pueda decir: estoy unido a Cristo, pero separado de mi hermano. Así no funciona. Sin embargo, en la práctica, a veces lo hacemos.
Estamos bien unidos. Sí, Señor, sí, yo estoy unido contigo. Y volteas a ver al hermano, oh, ni siquiera lo quiero ver. Así no funciona, mis hermanos. La vida cristiana no funciona de esa manera. Yo les voy a decir una cosa, que a través de los años que yo llevo caminando con el Señor y sigo experimentando, si nosotros buscamos andar cada día más en el Espíritu, como consecuencia de cada día llenarnos con su Espíritu Santo, muchos problemas en nuestra vida cristiana nos vamos a evitar. La llenura con el Espíritu Santo, mis hermanos, cada día nos va a ayudar a lidiar con muchos de los problemas con los que cada día lidiamos. No estoy hablando de ausencia de problemas, porque los problemas el que los quita es el Señor solamente. Pero cuando andamos en el Espíritu, actuamos conforme a la guía del Espíritu y sabemos lidiar y sobrellevar los problemas con los hijos, el problema con el esposo, el problema con la esposa, el problema con el vecino, el problema con tu jefe de trabajo. ¿A dónde vamos si andamos en el Espíritu? Los que andan en la carne, esos pelean. La Biblia dice, mis hermanos, que no nos metamos en pleitos ajenos. Pero también la Biblia dice que no respondamos al necio con la misma necedad, porque nos bajamos de nivel. Cristo no responde. A Cristo lo provocaron, a Pablo lo provocaron, a Pedro lo provocaron, a ti y a mí nos provoca la gente. Pero si tú te dejas provocar y en esa provocación actúas de manera necia, entonces estás actuando en la carne y no en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Pues aunque no estén de acuerdo, de todas maneras así es. Así es. Entonces no es posible que tú puedas decir, estoy unido a Cristo y separado de mi hermano o de mi hermana. La Biblia dice en Romanos, Pablo hablando en Romanos, no lo tienen que buscar, Romanos 12, dice que somos, escuchen, somos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros, los unos de los otros. No dice somos miembros los unos contra los otros. ¿Verdad que no dice así? Por lo tanto, si entendemos que somos miembros los unos de los otros, que nos necesitamos los unos a los otros, tenemos el deber, no es la opción, tenemos el deber de evitar enemistades, de evitar pleitos entre los mismos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Alguien dijo que el único cuerpo que pelea contra el mismo cuerpo es el cuerpo de Cristo. Qué feo, ¿no? Sí, feo eso. ¿Sabe cuál es? Ayer que estaba yo estudiando esto, me vino una pregunta. Yo creo que todos los que son inteligentes, sabios y entendidos van a dar una respuesta adecuada. ¿Saben ustedes cuál es la función del sistema inmunológico? Yo no lo tenía muy claro, me daba una idea. Entonces, pues que cuando hay una pregunta, pues hay que investigar. Lo que no se sabe se aprende y lo que se ignora se pregunta, ¿verdad? Entonces, yo me fui a investigar, a ver, ¿cuál es la función básica del sistema inmunológico? Y dice ahí, en la consulta que yo hice, que el sistema inmunológico se encarga de defender el cuerpo contra sustancias que considera dañinas o extrañas. Eso hace el sistema inmunológico. Y además el sistema inmunológico ataca a los gérmenes que pretenden invadir este cuerpo y el sistema inmunológico lo mantiene fuera del cuerpo. Fuera de aquí, ese no es tu lugar. Por ejemplo, como las bacterias, los virus, las sustancias químicas o las toxinas. El sistema inmunológico se encarga de echarlos fuera. A lo mejor ustedes dirán, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Pues sí tiene que ver.
Porque cuando esas situaciones las aplicamos a la vida diaria, entonces ahí es donde nos viene la luz del Señor. Bueno, el Espíritu Santo es nuestro sistema inmune espiritual que nos ayuda a mantener sano el cuerpo de Cristo, echando fuera de nosotros las toxinas que intentan hacernos personas tóxicas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dale el aplauso al Señor. Sí, es el Espíritu Santo en nosotros el que echa fuera esas toxinas que nos hacen ser personas tóxicas. ¿Han oído esa palabra? Ay, eres una persona muy tóxica. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que está lleno de bacterias, mentiras, amargura, resentimiento, todo eso. Pero el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, mantiene limpio el cuerpo de Cristo. Por eso hay que llenarnos con el Espíritu Santo todos los días. Pablo escribió, mire lo que escribió el apóstol Pablo. Vamos a estudiar rápidamente unos textos. Efesios capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver cuál era lo que Pablo dice, cómo era nuestra condición antes de conocer al Señor. Dice Efesios 2:12, refiriéndose a la iglesia de Éfeso, pero también a nosotros. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, el que haya guerras, pleitos, contiendas en el mundo que está sin Cristo, se entiende, ¿verdad que sí? La gente se pelea, la gente se mata unos a otros por la ira, por el enojo, por tantas cosas. La gente se está matando el día de hoy. Y esto hasta cierto punto es entendible, aunque no es justificable. Pero escuchen esto, que haya pleitos y contiendas en el cuerpo de Cristo, eso es triste. Así actuábamos. Hermanos, ya no somos del mundo. Ni estamos en el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y además, como ya lo he venido diciendo y lo seguimos confirmando una y otra vez, este mundo no es nuestro hogar. ¿Por qué actuar como el mundo está actuando? A eso se está refiriendo Pablo. Entonces dice Pablo, en aquel tiempo, uno, estabais sin Cristo. Yo quiero que vaya anotando cómo estábamos. Dos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Tres, estábamos ajenos a los pactos de las promesas. Cuatro, no teníamos esperanza y tampoco estábamos sin Dios en el mundo. Así que como gentiles inconversos, esa fue la realidad de nuestra vida o de nuestra condición antes de Cristo. Por ejemplo, repito, sin Cristo como nuestro Salvador y el Salvador de nuestras almas. Así estábamos. Estábamos alejados sin un rey y sin alguien que gobernara nuestra vida. Estábamos alejados. Estábamos ajenos a los pactos, como el pacto que hizo el Señor. Y la esperanza que tenemos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Estábamos sin esperanza de una vida eterna. Ahora tenemos la esperanza que cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo, vamos a gozar por toda la eternidad en el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza. Pero cuando estábamos ahí en el mundo estábamos sin Dios. Aunque los gentiles o los inconversos creamos muchos dioses falsos, estábamos sin el Dios verdadero. Teníamos muchos dioses que tenían ojos, tenían oídos, tenían boca, pero ni veían, ni oían, ni hablaban. Así estábamos. Pero ahora tenemos a Dios, el creador de todas las cosas. Y Él es nuestro papá, y Él es nuestro Señor. Por lo tanto, Él nos gobierna. Él debe gobernar nuestra vida. Ese Dios, así estábamos. Mire lo que dice el versículo 13. Pero ahora, en otro tiempo estabais, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos unidos con Cristo. Y si estamos unidos con Cristo,
pues hay que actuar como cristianos. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, porque Él es la fuente de toda paz, aún en medio de las tormentas. ¿Cuántos tienen paz? No estoy diciendo cuántos ya no tienen problemas. No, estoy preguntando cuántos tienen paz. Porque la paz tú y yo la podemos experimentar aún en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles en la vida, en medio de dolor, en medio de cualquier situación. Podemos experimentar la paz que nosotros no podemos fabricar. Es la paz de Dios, ¿sí? Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entre los judíos y los gentiles había una barrera impresionante. Alguien dijo que en lugar de levantar paredes que nos separan, debemos construir puentes que nos unan. Los cristianos con los judíos, judíos convertidos. O dicho de otra manera, mientras Jesús derribó la pared de separación, los cristianos luego volvemos a levantarla, esa pared de separación, con pleitos, con contiendas. Y Pablo lo dijo de esta manera, y suena fuerte, pero esa es la verdad: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento que están privados de la verdad. Un inconverso puede actuar de esta manera, pero un cristiano no. No podemos involucrarnos en disputas necias. ¿Te deben dinero y no te pagaron? Dale gloria al Señor. No, lo voy a demandar al hermano porque es mi dinero, lo gané con el esfuerzo de mi trabajo. ¿Y qué te vas a ganar con demandarlo? Además, la Biblia prohíbe que entre hermanos nos demandemos. Y también prohíbe que cobremos intereses. Si prestas dinero, no cobres intereses. Gloria a Dios. De todas maneras, con gloria a Dios o sin gloria a Dios, así es. ¿Sí? Versículo 15. Dice Pablo, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Saben que este término abolir significa deshacer por completo? ¿Qué tenemos que abolir? ¿Qué tenemos que deshacer por completo de nuestra carne? Las enemistades. Es tan triste cómo está el cuerpo de Cristo tan separado, tan dividido. Y a veces nos separamos y nos dividimos hasta por cosas tan simples, tan superfluas, tan pobres, tan ligeras. Ya no me gustó, ¿por qué cantaron esos cantos? Me voy de la iglesia. Aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice Pablo, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. En otras palabras, en un sentido espiritual, una persona nueva en Cristo ya no es judío ni gentil. Ahora solamente somos cristianos porque vivimos a Cristo. ¿Cuántos son cristianos? ¿Y vivimos a Cristo? Porque hay muchos que dicen el día de hoy, yo soy cristiano. Incluso van a hacer alguna aplicación ahí a algún trabajo y ya ven que ahora en las aplicaciones preguntan ¿qué religión eres? Cristiano, pero viven como mundanos. ¿Serán cristianos? Bueno, somos cristianos que vivimos a Cristo, no perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Verdad que sí? O sea, no somos perfectos. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué parte de la palabra matando no entiendes o no entendemos? Matando en ellas las enemistades que había entre el pueblo judío y el gentil.
Debemos matar las enemistades entre nosotros. ¿Cómo? Pues hablando, dialogando, perdonándonos. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o extraños, sino conciudadanos de los santos. Escuchen lo que dice a continuación: y miembros todos de la familia de Dios. Somos una familia. ¿Por qué vernos como extraños? Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, hay cimientos en un edificio y hay una piedra que es angular para que el edificio permanezca firme y sólido. Esa piedra angular hace su trabajo. Esa es la idea que está dando Pablo. ¿Sí? Cristo es la piedra angular, es decir, la que mantiene al cuerpo de Cristo con buen fundamento. ¿Por qué movernos unos a otros? ¿Por qué ponernos zancadillas los unos a los otros? Versículo 21. En quien todo el edificio, escuchen cómo dice, bien coordinado. ¿Cómo está el edificio? ¿Cómo debe de estar el cuerpo de Cristo? Bien coordinado. Palabra clave: coordinar. Y esta palabra clave, coordinar, se traduce estrechamente unido, organizado compactadamente, bien organizado compactadamente, bien unido y bien ligado. Escuchen, varones casados, tu esposa es parte del cuerpo de Cristo. Tienes que estar bien compactado con ella. Y esposas, escuchen también esto: tu marido es parte del cuerpo de Cristo. Debes estar unido a él, pero además sometido a él. En este caso a tu marido, ¿verdad? Y hay mujeres que lo dicen: ¿por qué? Si mi marido es un desobligado. La Biblia no dice si es desobligado, es esto, es aquello. La Biblia dice: mujeres, sométanse a su marido. ¿Sí, mujeres? No hubo muchos amenes, pero de todas maneras así es. Ya dijimos que así es. ¿Perdón? Claro, muy buena aclaración. Ahí está la mujer sabia que edifica su casa y la ayuda idónea. Someternos siempre y cuando, la mujer debe de estar sometida siempre y cuando no se viola la palabra. Porque incluso hay maridos que dicen, incluso son inconversos: aquí te tienes que someter porque la Biblia dice que la mujer se debe de someter, y él es un desordenado. Y quiere obligar a la esposa a cometer actos inmorales mismos que él comete. No, ahí no se tienen que someter, porque un acto inmoral, cualquiera que sea, que tienen mucho que ver con la sexualidad, si te lleva a desobedecer el mandamiento mujer, no tienes que someterte. Es decir, si te lleva a desobedecer la palabra, no tienes que someterse en ese sentido. Siempre y cuando entonces no se violen los principios establecidos en la palabra de Dios, la mujer se tiene que someter al marido, aunque el marido sea inconverso. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Porque por tu testimonio, por tu buen testimonio, tu esposo será ganado para Cristo, si hay un buen testimonio. Pero si todo el día la mujer cristiana está ahí como cuchillito de palo con el marido, ¿cuándo se va a convertir? No, hermanos, así nunca vamos a ganar almas para Cristo. Entonces dice: todo el cuerpo bien coordinado, bien organizado, porque solamente de esa manera va creciendo. Quien no crece se estanca. Y el agua estancada, escuchen esto, es criadero de bacterias.
Un agua estancada inmediatamente, no pasa mucho tiempo cuando ya está creando bacterias. Sigue diciendo Pablo, el cuerpo bien concertado y unido para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Versículo 22, lo leo en la versión Dios habla hoy. En Él, en Jesús, dice, también ustedes se unen entre sí, todos entre sí, para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio del Espíritu. Dios vive aquí. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está tu templo? El segundo propósito del bautismo con el Espíritu Santo es hacer de nosotros una morada o una habitación de Dios y un templo donde Dios viene a habitar. Pablo testificó a los de Atenas y les dijo en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios desde el día de Pentecostés decidió no morar más en templos hechos por manos humanas, sino en el corazón de todos aquellos que creyeran en él y se convirtieran a él. Por cierto, el Señor habita ahí en tu corazón. Tú eres la morada del Señor. Mira lo que escribió Pablo a los corintios, que eran carnales los corintios y desordenados. Él les dijo, en medio de sus instrucciones correctivas, Pablo les dijo a los corintios en el capítulo 3, versículo 16, les hace preguntas. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora o vive de forma permanente en vosotros? ¿No saben? ¿Tú sabes que el Espíritu de Dios mora en tu corazón? Porque estos no sabían. Entonces, el Espíritu Santo el bautismo con el Espíritu Santo nos une a Cristo. Y en ese sentido nos unimos unos a nosotros, a los demás, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo quiere hacer morada en nosotros, o hace morada, o debe de hacer morada en nosotros. Por lo tanto, el bautismo y la llenura con el Espíritu Santo es una experiencia real, no emocional. No es emocional. No sé si continuar. Voy a seguir rapidito. ¿Me regalan unos minutos más? ¿Sí? Voy a hacer rápidamente algunas distinciones entre lo que es el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo. Ya vimos por un lado que el Espíritu Santo ocurre una vez y para siempre. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia única, mientras que la llenura con el Espíritu Santo es una experiencia continua, es progresiva. Habla de una vida controlada por el Espíritu y que cada creyente somos llamados a practicar todos los días llenarnos. Ya dijimos que es por medio del bautismo con el Espíritu Santo que quedamos unidos a Cristo. Este es un evento, una experiencia que ocurre una sola vez y para siempre. Es imposible que se repita el bautismo con el Espíritu Santo, solo ocurre una sola vez. En otras palabras, una vez que el bautismo ha ocurrido, la persona ya está puesta en Cristo, no se puede cambiar la relación porque lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Las decisiones de Dios son inmutables, no cambian. Nuestra unión con Cristo en el bautismo nos da la seguridad de la salvación, y después de esta experiencia y hasta después y después de estar unidos con Cristo por medio del bautismo, es que el creyente entonces debemos comenzar a experimentar cada día la llenura con el Espíritu Santo. Cada día. Así que el bautismo ocurre primero, la llenura después, y esta debe de ser de forma constante y continua. Ser lleno con el Espíritu Santo es y debe de ser para cada creyente, como lo dice la Biblia, un mandamiento, no es una opción. Pablo lo dijo ahí en Efesios 5:18. Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay, ¿qué? ¿Qué hay? Disolución. Las acciones disolutas casi siempre tienen que ver con libertinaje. El libertinaje en todos los sentidos, principalmente el libertinaje sexual.
Y eso pasa. Ustedes ven a un alcohólico, alguno que se alcoholiza, inmediatamente empieza a ver serpientes y escaleras y luego las hormonas empiezan a trabajar y luego empieza un libertinaje y luego se va a buscar una mujer que no es su mujer, etcétera. Por eso Pablo les estaba hablando y a todos nosotros, a los de Éfeso y a nosotros: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sean llenos con el Espíritu Santo. Es decir, Pablo está haciendo un contraste entre el embriagarse, llenándose de vino, y el llenarse del Espíritu. En ambos casos hay una influencia espiritual, la del vino o la del Espíritu Santo. La influencia del vino o del Espíritu Santo llenan, dominan, controlan al individuo. El vino para la disolución y la perdición, y el Espíritu Santo para la salvación y la justificación. ¿Se fijan que son dos acciones diferentes? ¿Sí me di a entender? ¿O me fui muy rápido? Así que Pablo dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Le está hablando a los cristianos. Antes bien, sean llenos con el Espíritu Santo. La diferencia está en que el vino produce influencias perturbadoras y acciones disolutas que tienen que ver, ya lo dije, con libertinaje sexual. Y el llenarse del Espíritu produce, escuchen esto, una mente sana, equilibrada. Pensamos bien, estamos llenos del Espíritu Santo y empezamos a pensar de acuerdo al pensamiento de Dios, de una manera piadosa, que significa de una manera gobernada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Momento a momento, en el momento en que tu vida es controlada por el Espíritu Santo, como consecuencia de que todos los días vas a llenarte del Espíritu Santo. El creyente que está siendo lleno con el Espíritu Santo no lo expresa con acciones que ofenden a Dios. Más bien, el creyente que se llena con el Espíritu Santo lo expresa con himnos y cánticos que glorifican a Dios. Pablo lo dijo en el versículo siguiente, versículo 19. Dice Pablo, Efesios 5:19, hablando, una vez que te llenaste con el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué hace un borracho de vino? Pues una de las primeras cosas, si es casado, llega a la casa y empieza a ofender a la esposa. Y empieza a pelearla. O golpea a los hijos. Y empieza a decir un montón de cosas malas. Pero el que se llena del Espíritu empieza a cantar cánticos espirituales, himnos. Alaba al Señor. Gracias, Señor. Gracias. No lo merezco, Señor, pero es tu gracia y es tu misericordia, Señor, la que me tienen aquí en este mundo, Señor. Gracias. No me dejes de tu mano, Señor. Ahora, pregunta: ¿cómo una persona se llena con el Espíritu Santo? ¿O dónde es posible que un cristiano acuda para llenarse del Espíritu o con el Espíritu Santo? ¿Metido en el Facebook? ¿En las redes sociales? ¿Perdiendo el tiempo? ¿O aprovechando bien el tiempo? Es ahí en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde vamos a experimentar cada día esa llenura con el Espíritu Santo. Como cada día los afanes de este mundo y las presiones de este mundo, las necesidades, las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida nos van desgastando, lo voy a decir de esta manera, nos van vaciando. Eso significa que en la medida que nos vamos vaciando físicamente, espiritualmente, es en la misma medida que tenemos que irnos llenando y llenando. No solamente un día, es que con lo que te llenaste el día de hoy ya no será suficiente para el día de mañana y mucho menos para la siguiente semana. Por eso es que Pablo está diciendo como un mandamiento: no se embriaguen con vino, antes bien
llénense con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Y Pablo lo dijo muy claro: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne te va a llevar a la muerte, pero el ocuparte del Espíritu a tener vida y paz. Ahora, sé llenos con el Espíritu Santo, como ya lo dije, es un mandamiento, no es algo que ocurre automáticamente. Es un mandamiento. Por lo tanto, debemos de ser responsables de mantenernos siempre llenándonos con el Espíritu Santo. Este verbo, ser llenos, y ya voy a terminar, significa llenarse, significa atiborrar o rellenar. Cuando se vacía, hay que volver a rellenar hasta el tope. Pero además es un verbo que está en tiempo imperativo presente, o sea, ahora, no mañana, hoy me debo de llenar. Pero también es un verbo que es un verbo progresivo, no es pasivo, ¿sí? Ahora me debo de llenar y mañana también, progresivo, progresivamente, ¿sí? Y no es pasivo, es activo, ¿sí? Ahora me debo de llenar, mañana me debo de llenar, está activo. Yo voy ahí a la presencia del Señor y ahí me estoy llenando, ahí estoy atiborrando mi espíritu con el Espíritu de Dios, con la presencia del Señor, con la palabra de Dios que me limpia. Ahí lo hacemos, ahí en la presencia del Señor. No es en ningún otro lado, solamente en la presencia del Señor. Amén. Termino entonces. El bautismo con el Espíritu Santo es algo que proviene de Dios. Jesús dijo, Él, o mejor dicho, Juan el Bautista dijo, Él, el que viene atrás de mí, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y la llenura con el Espíritu Santo es un deber y una responsabilidad que todos los creyentes tenemos que buscar constante y continuamente, para en ese sentido entonces vivir una vida cristiana guiada y controlada por el Espíritu. Si tú y yo vamos todos los días allá a la presencia del Señor, nos vamos a evitar muchos problemas, te lo aseguro, te lo aseguro. Y no yo, sino la palabra de Dios. Amén. Entonces, si alcanzaron a diferenciar lo que es el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo, ¿sí? Si no, bueno, vuelva a escuchar la predicación y haga sus propias anotaciones e investigue también, escudriñe, ¿sí? Busque, a ver, me quedaron estas dudas, ¿sí? Pregunte también, ¿sí? Entonces, pero no podemos tratar un tema tan amplio en una hora y poquitos minutos que ya me pasé. Pero eso es lo que dice la Biblia respecto al tema. El bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo, dos experiencias diferentes pero reales. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos esta tarde. Queremos vivir nuestras vidas cristianas controladas, gobernadas, guiadas por tu Espíritu Santo y no por la carne, Señor. Así que en estos momentos, Señor, te entregamos todo nuestro ser. Llénanos de ti, Señor. Llénanos una vez más. Hace un momento cantábamos, llénanos, Señor. Llénanos hasta rebosar, hasta que nuestra copa rebose, Señor. Llénanos de ti, llénanos con tu presencia, llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu palabra, Señor. Con cuánta razón Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy. Así que, Señor, llénanos con tu presencia, llénanos con tu Espíritu Santo. Y cada día, Señor, como cuando el pueblo de Israel recogía el maná ahí en el desierto, cada día tú les dabas la porción para cada día, Señor. Asimismo nosotros queremos ser llenos cada día con tu Espíritu Santo, porque cada día nos vaciamos, cada día nos desgastamos, Señor, pero tu Espíritu Santo nos renueva,
cada mañana, Señor, para entonces en ese sentido poder vivir a Cristo aquí en la tierra, Señor, y hacer la obra del ministerio, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por darnos tu palabra, por darnos el alimento en esta tarde, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Rápidamente, antes de irnos, vamos a orar por las mamás. Vengan aquí todas las mamás, todas las madrecitas, vengan por favor. Queremos honrarlas, queremos bendecirlas, queremos orar por ustedes. Vengan, acérquense y se ponen de frente, por favor, así hacia la congregación. Vengan aquí hasta el frente, vénganse todas. Nuestros niños, los niños les traen un regalo. Vengan todos los niños, acérquense con su mamá. Vamos, busquen a mamá, denle su regalo. ¿No la encuentran? Las mamás háganle una seña. El niño, la mamá, aquí está. Nico, vente acá está tu mamá, mira, vente, mi Nico. Ese es mi Nico. Acá está, vente, acá está tu mamá. Zaira, hazle una seña a tu hija, Zairita. Ok, muy bien, no faltó nadie. Ahora los varones, dije varones, no balones. También los varones, ahí hay un regalo para las mamás, una flor. ¿A cuántas mujeres les gustan las flores? Bueno, varones, regálenle su flor a su esposa, vengan aquí con su esposa. Si acaso hubiere alguna madre soltera, también regálenle una flor. Dale un beso, no hay problema. Eso. Ok. Bien, vamos a orar por todas las mamás, pero antes me gustaría si hay algún hijo o alguna hija que quisiera dirigirle unas palabras a su mamá. ¿Habrá un hijo o una hija que quiera dirigirle unas palabras a su mamá? Y no estoy preguntando, estoy instruyendo, porque si no yo los escojo. ¿Ethan? Pues simplemente dile, te amo, mamá. ¿Habrá algún hijo? A ver, o las escojo yo. A ver, Grace, ven, pásale aquí el micrófono a Grace. Dile unas palabras a tu mamá que salgan de tu corazón así. No le hace, que no está aquí, pero ella te va a oír allá. ¿No? Oh, no. A ver, alguien más, un hijo, una hija. Porque no hace nada el micrófono. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a orar pues. Son muy penosos los hijos. Ok, vamos a esperar que terminen de regalarle los jóvenes ahí un presente también. Qué bendecidas salieron hoy las mujeres. Los niños les dieron un regalo, el marido les dio una flor, los jóvenes hijos les dieron una taza. A ver si eso mismo hacen con los papás el próximo mes, Ya llegó tu mamá, Grace. Vamos a orar.
¿Ya terminaron? Ayúdenle, jóvenes aquí, ayúdenles. ¿Estamos listos? Ok. Muy bien, vamos a orar. Extiendan su mano hacia acá. Vamos a bendecir a cada una de nuestras mamás y oremos por ellas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada una de estas mujeres virtuosas, mujeres a quienes tú les diste la dicha y la gracia de ser madres, de ser las portadoras de la vida. A través de ellas, Señor, tú las usas a cada una de ellas para traer a nuestros hijos al mundo, Señor. Tú lo haces todo y lo haces perfecto, Señor. Y nosotros las bendecimos en este momento y pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas fortaleza, que tú traigas gozo, que traigas paz a sus corazones, Señor. Si alguna de ellas está sufriendo por causa de que alguno de sus hijos no están en tus caminos, Señor, concede el anhelo de sus corazones, Señor. Oramos por nuestros hijos que no andan en tus caminos y pedimos, Señor, que ellos vuelvan a ti, vuelvan su rostro a ti, Señor. Oramos por ellas, pedimos que las guardes, que las protejas, que continúes dándoles gracia y sabiduría, Señor, para que ellas puedan continuar haciendo tu obra, Señor. Ellas son las mujeres virtuosas que edifican su casa, Señor. No es como la necia que su casa la destruye, no. Son mujeres virtuosas que edifican la casa. Y nosotros, Señor, las bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que bendiga su entrar y que bendiga su salir. Dales gracia, dales sabiduría para continuar, Señor, educando a sus hijos por tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalécelas en el tiempo difícil, en el tiempo de tristeza, Señor. Fortalece su fe, que no desmaye su fe, Señor. Si alguna de ellas no tiene a su esposo que es cristiano, que por su testimonio él venga a tus pies, Señor, a tus caminos. Señor, nosotros las bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por sus vidas, Señor. Gracias por cada una de estas madres, Señor. Que esa flor que ellas tienen en sus manos represente tu amor, represente tu presencia en ellas, Señor. En el nombre de Jesús, danos a nosotros los esposos y a los hijos, danos la gracia para cuidarlas, para honrarlas cada día. No nada más este día, sino cada día, Señor. Honrarlas con nuestra obediencia, Señor. En el nombre de Jesús las bendecimos y a ti damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén, amén y amén. Demos un aplauso de alabanza al Señor. Que Dios les bendiga. Felicidades, mamás. Felicidades, que Dios les bendiga y las guarde. Que coman rico, ¿verdad? Y pasen un día excelente en el Señor. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.